3 veces al día. Y el secreto del ranchero cambió el destino de todos. Valle Verde era un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y campos que parecían no tener fin. La vida allí era tranquila, casi siempre monótona para quienes no sabían mirar más allá de la rutina diaria. Cada mañana, el sol aparecía despacio, tiñendo de dorado los techos de tejas rojas y los caminos de tierra, mientras los gallos cantaban anunciando que otro día comenzaba. Los habitantes se levantaban temprano, algunos para trabajar en los campos, otros para cuidar el ganado o abrir sus pequeñas tiendas, y la mayoría seguía la misma rutina de siempre. En medio de este pueblo, había un hombre que destacaba entre todos, Don Elías. Era un ranchero mayor, de cabello gris y manos fuertes por el trabajo, pero con una mirada que parecía contener secretos. Aunque vivía solo en su rancho, los vecinos lo respetaban y a veces hasta le temían un poco, porque nadie sabía exactamente qué hacía durante sus días. La gente decía que Don Elías tenía costumbres extrañas, porque todos los días, sin falta, realizaba un ritual 3 veces al día. Por la mañana, al mediodía y al atardecer, desaparecía por largos ratos y luego regresaba como si nada hubiera pasado. Los rumores sobre sus actividades eran muchos. Algunos aseguraban que hablaba con espíritus del campo, otros que tenía un trato secreto con la naturaleza, y algunos más simplemente pensaban que estaba loco. Pero todos coincidían en algo: cuando Don Elías hacía su ritual, las cosas a su alrededor parecían mejorar. Sus tierras eran más verdes, su ganado más saludable y su rancho siempre estaba ordenado y floreciente, sin que nadie entendiera cómo lo lograba. Entre los curiosos del pueblo estaba Marta, una joven de 18 años, con ojos vivaces y una mente llena de preguntas. Desde que podía recordar, había escuchado historias sobre Don Elías y su extraño comportamiento. No se conformaba con los rumores, quería ver por sí misma qué era lo que hacía aquel hombre que parecía tener un secreto tan poderoso. Marta era conocida por su valentía y su curiosidad, y aunque algunos vecinos le decían que dejara de meterse en asuntos ajenos, ella no podía resistirse. Un día, decidió seguirlo en secreto. Lo vio salir de su rancho al amanecer, con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro y una bolsa colgada al hombro. Caminó detrás de él con cuidado, tratando de no hacer ruido y de no ser vista. Don Elías no parecía notar que alguien lo seguía, se movía con tranquilidad, como si conociera cada rincón de la tierra que pisaba. Marta lo observó mientras llegaba a un campo cercano, donde comenzó a revisar cada planta, cada árbol y cada arbusto. Tocaba la tierra con sus manos, miraba las hojas y parecía hablarles en voz baja. Durante horas, Marta estuvo escondida detrás de unos arbustos, fascinada por lo que veía. No entendía todas las palabras ni todos los gestos de Don Elías, pero había algo en su manera de actuar que transmitía cuidado y paciencia. Era como si conociera un lenguaje secreto que los demás no podían comprender, un lenguaje que hacía que todo a su alrededor creciera fuerte y saludable. Por primera vez, Marta sintió que entendía por qué la gente lo respetaba tanto, aunque no supiera exactamente qué hacía. Al mediodía, Don Elías se detuvo un momento para descansar bajo la sombra de un árbol. Sacó de su bolsa un poco de pan y agua, y mientras comía, parecía observar el campo como un pintor que contempla su obra. Marta aprovechó para acercarse un poco más, pero con cuidado, porque no quería que lo descubriera. Cada gesto, cada movimiento de Don Elías le parecía importante, como si cada acción contara una historia que ella apenas empezaba a comprender. Cuando el sol comenzó a bajar, Don Elías regresó al rancho, y Marta volvió a su casa con la mente llena de preguntas y emociones encontradas. Había visto algo que nadie más había visto, pero aún no comprendía todo el significado de lo que había presenciado. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que aquel ritual no era un simple capricho, tenía un propósito, un secreto que, tarde o temprano, cambiaría algo importante, tal vez no solo para Don Elías, sino para todo el pueblo. Esa noche, Marta apenas pudo dormir. Su imaginación no dejaba de repasar cada detalle que había visto ese día. Se preguntaba por qué Don Elías hacía lo que hacía,
cómo había aprendido esos secretos y, sobre todo, qué pasaría si alguna vez alguien más intentara imitarlos o interferir con ellos. Sin darse cuenta, su curiosidad se convirtió en una especie de misión, descubrir la verdad detrás de los 3 momentos del día que don Elías dedicaba a su misterioso trabajo. Mientras tanto, en su rancho, don Elías también pensaba en el futuro. Sabía que algún día alguien como Marta podría comprender su secreto, y aunque no estaba seguro de si estaba listo para compartirlo, sentía que los tiempos estaban cambiando. La vida en Valle Verde seguía su curso, tranquila y rutinaria, pero bajo esa aparente calma, algo importante estaba a punto de despertar, algo que podría transformar el destino de todos los que vivían allí. Marta no podía dejar de pensar en lo que había visto la tarde anterior. Cada movimiento de don Elías, cada gesto que había hecho mientras caminaba por el campo, parecía tener un significado oculto que ella aún no comprendía. Se preguntaba por qué alguien dedicaría 3 momentos exactos del día a una rutina tan meticulosa, y más aún, por qué nadie del pueblo se atrevía a preguntar directamente. La gente lo respetaba y lo temía al mismo tiempo, y Marta sentía que detrás de esa mezcla de admiración y miedo había un secreto que valía la pena descubrir. Al día siguiente, antes de que el sol se asomara, Marta se levantó temprano. No podía esperar más. Se preparó silenciosamente, tomó una pequeña mochila con agua, pan y una libreta para apuntar cualquier cosa que le pareciera importante. Su plan era seguir nuevamente a don Elías, pero esta vez más cerca, tratando de aprender algo que no se limitara solo a observar. Sabía que tendría que ser cuidadosa, porque si lo descubrían, seguramente se enfadaría o se alejaría. Don Elías salió de su rancho como siempre, con su sombrero ancho y su bolsa colgada al hombro. Marta lo siguió a una distancia prudente, escondiéndose detrás de los árboles y arbustos del camino. Esta vez notó algo que el día anterior no había visto: el ranchero llevaba consigo herramientas pequeñas, frascos con líquidos y plantas que recogía del campo. Cada objeto parecía tener un propósito específico, y cada movimiento de sus manos era preciso, medido, como si siguiera un patrón invisible que solo él conocía. Mientras avanzaban, Marta comenzó a preguntarse cómo había aprendido don Elías a hacer todo eso. ¿Había heredado el conocimiento de su familia? ¿O había aprendido solo, experimentando durante años hasta dominar el arte de cuidar la tierra y los animales de una manera que nadie más entendía? La joven sentía que cada paso que daba estaba acercándola no solo al ranchero, sino también a un mundo secreto que podía cambiar la forma en que los habitantes de Valle Verde veían la vida. Al mediodía, don Elías llegó a un pequeño claro, rodeado de árboles y arbustos que parecían crecer más verdes y fuertes que en cualquier otra parte del pueblo. Marta se escondió detrás de unos arbustos cercanos y observó cómo el ranchero comenzaba un nuevo ritual. Sacó de su bolsa un poco de tierra especial, mezclada con hierbas, y comenzó a esparcirla alrededor de las plantas y los árboles, murmurando palabras que Marta no entendía del todo. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la paciencia con la que don Elías trabajaba. Cada acción estaba llena de cuidado y dedicación, como si cada movimiento fuera vital para la vida misma del campo. Mientras Marta tomaba notas y trataba de recordar cada detalle, escuchó un ruido detrás de ella. Giró rápidamente y vio a otros jóvenes del pueblo, curiosos como ella, intentando espiar también. Algunos se reían, otros se susurraban entre sí, pero todos estaban intrigados por lo que don Elías hacía. Marta sintió una mezcla de emoción y preocupación. La curiosidad era contagiosa, y pronto, más personas podrían enterarse del ritual del ranchero. Esto podría complicar las cosas, pensó. Cuando el sol comenzó a descender, don Elías guardó sus herramientas y se dirigió de nuevo hacia su rancho. Marta, junto con los otros jóvenes, lo siguió discretamente hasta que entró en su casa. Esa noche, los rumores en el pueblo crecieron aún más. Algunos vecinos habían notado a Marta y los otros merodeando cerca del rancho y comenzaron a preguntarse qué buscaban. Don Elías no dijo nada, pero en su mirada se percibía una mezcla de paciencia y preocupación.
Sabía que el secreto que protegía no podía permanecer oculto para siempre. Marta decidió que necesitaba comprender el sentido del ritual, no solo observarlo. Empezó a investigar todo lo que pudiera sobre la tierra, las plantas y el cuidado del ganado. Hablaba con ancianos del pueblo que recordaban historias antiguas sobre métodos de cultivo y cuidado del agua que se habían perdido con el tiempo. Poco a poco, comenzó a entender que don Elías no hacía magia ni hablaba con espíritus, sino que aplicaba un conocimiento profundo y antiguo, transmitido de generación en generación, que había perfeccionado con paciencia y dedicación. Un día, mientras caminaba hacia el rancho, Marta escuchó a algunos vecinos hablar en voz baja sobre la sequía que se avecinaba. La lluvia había sido escasa, y los campos comenzaban a secarse. El ganado necesitaba agua, y la preocupación se sentía en cada hogar. Algunos decían que era hora de abandonar las costumbres antiguas y seguir métodos más modernos, pero Marta pensó en don Elías y su ritual. Quizás su secreto no solo era extraño, sino también la única manera de salvar al pueblo de un desastre. Con la creciente preocupación por la sequía, la tensión en Valle Verde comenzó a aumentar. Los aldeanos se reunían cada tarde para discutir qué hacer, y las opiniones se dividían entre quienes confiaban en don Elías y quienes dudaban de él. Marta sabía que debía aprender más antes de que los demás perdieran la paciencia. Si podía demostrar que el ritual tenía un propósito, tal vez podría convencer al pueblo de que la tradición y la paciencia podían ser tan importantes como la modernidad y la prisa. Durante semanas, Marta siguió al ranchero y tomó notas detalladas de cada acción que realizaba. Aprendió a reconocer las plantas y sus propiedades, a observar los signos del clima y del suelo, y a comprender la relación entre el cuidado del ganado y el bienestar de la tierra. Aunque aún no entendía todo, cada día que pasaba se sentía más cerca del secreto de don Elías y más segura de que aquel conocimiento podría cambiar la vida de Valle Verde. El vínculo entre Marta y don Elías comenzó a fortalecerse sin que ninguno de los dos se diera cuenta del todo. Aunque el ranchero seguía siendo reservado, empezó a notar la dedicación y la inteligencia de la joven. Cada gesto de ella, cada pregunta que hacía y cada observación que registraba, le demostraba que Marta estaba lista para comprender algo más grande que cualquier simple rutina diaria. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Marta vio algo que nunca había notado antes: don Elías no solo trabajaba con las plantas y el ganado, sino que también parecía escuchar al campo. Caminaba lentamente entre los arbustos, tocando la tierra y las hojas, y luego permanecía en silencio, como si esperara una respuesta de la naturaleza misma. Marta comprendió que no se trataba solo de trabajo físico, sino de conexión, de respeto por la vida que los rodeaba. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Marta pensó en lo que había aprendido. El secreto de don Elías no era simplemente un conjunto de acciones, era una forma de ver el mundo, una manera de entender que cada cosa estaba conectada. Sabía que su misión no era solo descubrir cómo funcionaba, sino también prepararse para el momento en que el pueblo necesitaría esa sabiduría. La sequía se acercaba, y con ella, la prueba más grande de que aquel conocimiento antiguo podría salvarlos o condenarlos. La sequía en Valle Verde se sentía más cada día. La tierra, antes verde y fértil, comenzaba a agrietarse bajo el sol implacable. Los campos de los agricultores se reducían a tonos amarillos y marrones, y el ganado buscaba desesperadamente pasto y agua. El río que atravesaba el pueblo, que normalmente brillaba bajo la luz del sol, estaba casi seco, dejando a los aldeanos con la angustia de no saber cómo podrían sobrevivir hasta la próxima lluvia. La preocupación crecía, y con ella, los rumores y las tensiones entre los vecinos. Algunos habitantes comenzaron a cuestionar los métodos antiguos que siempre habían funcionado. Ya no sirven, decían algunos. Es hora de probar técnicas modernas, traer agua desde otros lugares, comprar alimento para el ganado, usar máquinas, insistían otros. Pero había un grupo que confiaba en don Elías. Lo habían visto durante años trabajando en sus tierras y cuidando su ganado, y siempre parecía saber qué hacer, aunque nadie entendiera exactamente cómo.
Su secreto de 3 veces al día se había convertido en un símbolo de esperanza, aunque también de misterio. Marta sentía que el tiempo se agotaba. Cada vez que seguía a don Elías, observaba más detalles de su rutina, cómo verificaba la humedad de la tierra con sus manos, cómo recogía hierbas que luego colocaba alrededor de los árboles y plantas, y cómo dirigía a sus animales para que comieran y bebieran de manera que no agotaran los recursos del rancho. Ella empezaba a comprender que nada en lo que hacía el ranchero era al azar, cada movimiento tenía un propósito y cada acción estaba pensada para mantener la vida en equilibrio, incluso cuando todo parecía marchitarse. Un día, mientras el sol estaba en su punto más alto, Marta escuchó un fuerte murmullo proveniente de la plaza del pueblo. Los vecinos se habían reunido para discutir la sequía y las posibles soluciones. Algunos eran muy críticos con don Elías, acusándolo de mantener secretos que podían salvar o condenar a Valle Verde. Si tiene algún truco, que lo diga, exclamaba un agricultor mayor, con la voz temblorosa de preocupación. No podemos permitirnos perder el tiempo con supersticiones. Otros defendían al ranchero. No entendemos todo lo que hace, decía una mujer, pero durante años sus tierras han sido las más fértiles, su ganado el más sano. Tal vez su conocimiento nos pueda ayudar ahora. Las palabras generaron un debate intenso. Marta escuchaba en silencio, con el corazón acelerado. Sabía que el momento se acercaba, tarde o temprano, don Elías tendría que decidir si compartía su secreto o dejaba que el pueblo buscara soluciones por su cuenta. Esa misma tarde, Marta decidió acercarse a don Elías y hablarle directamente. Caminó hasta su rancho, con la decisión firme y el respeto que siempre había sentido por él. Cuando llegó, lo encontró en su campo, preparando la tierra alrededor de un grupo de plantas marchitas. Don Elías la miró y, sin sorpresa, la invitó a acercarse. Sabía que volverías, dijo con voz suave. Marta respiró hondo y explicó su intención, aprender su secreto para poder ayudar al pueblo en la sequía que se avecinaba. El ranchero la observó durante un largo momento, evaluando su sinceridad. Finalmente, asintió con la cabeza y le dijo, está bien. Pero debes entender algo antes de aprender. Esto no es magia ni algo que puedas usar sin cuidado. Todo lo que hago requiere paciencia, respeto por la tierra y por los animales, y mucha atención a cada detalle. No es fácil, y no todos estarán listos para comprenderlo. Marta escuchó atentamente, consciente de que aquel momento era crucial no solo para ella, sino para todos los habitantes de Valle Verde. Durante días, don Elías comenzó a enseñarle a Marta. Le mostró cómo preparar la tierra para que retuviera agua durante más tiempo, cómo sembrar ciertas hierbas que ayudaban a mantener el suelo fértil, y cómo cuidar el ganado de manera que no agotara los recursos naturales. Cada lección estaba marcada por la precisión, el ritual de 3 veces al día no era un capricho, sino una rutina cuidadosamente planeada que aseguraba que la vida continuara incluso en tiempos difíciles. Mientras Marta aprendía, los rumores en el pueblo seguían creciendo. Algunos vecinos habían comenzado a observar al ranchero con desconfianza, preguntándose si estaba haciendo algo secreto que podría afectar a todos. Otros, más prudentes, empezaban a notar pequeños cambios, las plantas en su campo seguían verdes, aunque todo lo demás se marchitaba, y el ganado se mantenía fuerte y saludable. La atención del pueblo hacia don Elías aumentaba, y la tensión estaba en su punto más alto. Un día, la situación llegó a un punto crítico. La sequía se había intensificado, y algunos campos ya no producían nada. El pueblo se reunió en la plaza, y las voces se mezclaban en una mezcla de miedo, frustración y desesperación. Algunos exigían soluciones rápidas, otros pedían paciencia y recordaban la sabiduría de don Elías. Marta, con las manos temblorosas y la libreta llena de notas, se dio cuenta de que era el momento de actuar. Sabía que no podía convencer a todos por sí sola, pero si don Elías compartía su conocimiento, había una posibilidad de salvar a Valle Verde. Esa tarde, Marta se acercó al ranchero y le explicó la gravedad de la situación.
Don Elías dijo con voz firme, el pueblo necesita su ayuda. Todos están desesperados. Su secreto puede salvarlos, y ellos están listos para escucharlo. Por favor, muéstrenos cómo podemos hacerlo. El ranchero la miró con una mezcla de cansancio y sabiduría. Está bien, respondió finalmente. Pero deben entender que no es solo lo que hago, sino cómo lo hago. Cada acción debe hacerse con cuidado y respeto. Si apresuran las cosas, podrían empeorar la situación. El primer paso fue preparar un área del campo para que todos los vecinos pudieran ver y aprender. Don Elías dividió la tierra, mostrando cómo se debía trabajar cada sección, cómo regar y cómo cuidar el suelo para que retuviera la humedad. Marta ayudaba, siguiendo cuidadosamente sus instrucciones, y mientras trabajaban juntos, algunos vecinos comenzaron a acercarse, curiosos pero dispuestos a escuchar. Con el paso de los días, más aldeanos se unieron. Aprendieron a observar la tierra, a reconocer los signos de sequía y a actuar con precisión. Don Elías explicaba cada detalle, cada gesto, y poco a poco, la desconfianza inicial se convirtió en admiración y respeto. Los habitantes de Valle Verde comenzaron a comprender que no era solo un ritual extraño, sino un conocimiento valioso, una forma de cuidar su mundo que había sido olvidada con el tiempo. La rutina de 3 veces al día se convirtió en un símbolo para el pueblo. No era solo don Elías quien trabajaba, todos comenzaron a seguir la disciplina, a cuidar sus campos y su ganado con la misma dedicación. Aunque al principio era difícil mantener la constancia, la paciencia y el esfuerzo comenzaron a dar frutos. Las plantas empezaron a mostrar signos de vida, y el ganado, aunque cansado, comenzó a recuperar fuerza y salud. Marta se dio cuenta de que el verdadero secreto no estaba solo en las acciones, sino en la paciencia, la observación y el respeto por la naturaleza. Había aprendido que el conocimiento sin cuidado y disciplina no servía de nada, y que incluso los métodos más antiguos podían ser la clave para superar problemas modernos. El aprendizaje era duro, pero gratificante, y cada día que pasaba sentía que su misión de proteger y compartir ese conocimiento era cada vez más importante. La tensión en el pueblo disminuyó poco a poco. Aunque algunos todavía dudaban, la mayoría comenzó a ver los resultados. Valle Verde no estaba completamente salvado, pero había esperanza. Los campos verdes, aunque escasos, eran un recordatorio de que la paciencia y el trabajo constante podían cambiar incluso la situación más difícil. Marta observaba con orgullo cómo los vecinos aprendían y aplicaban lo que don Elías les enseñaba, y comprendió que su papel no era solo aprender, sino también ayudar a guiar a todos hacia un futuro más seguro. El final de la tercera parte se centraba en este momento de preparación y tensión controlada. El pueblo había comenzado a confiar, pero la sequía aún no había terminado, y los próximos días serían cruciales para determinar si la disciplina y el secreto del ranchero serían suficientes para salvar a Valle Verde. Marta, ahora más fuerte y decidida, estaba lista para enfrentar los desafíos que vendrían junto a don Elías y los demás vecinos, conscientes de que el verdadero cambio requería constancia, paciencia y colaboración. La sequía en Valle Verde había alcanzado su punto más crítico. Los campos secos crujían bajo el sol, los animales buscaban sombra y agua, y los aldeanos vivían con un miedo constante de perder todo lo que tenían. Cada día, los murmullos se convertían en conversaciones preocupadas y cada conversación terminaba en decisiones difíciles. La necesidad de soluciones se sentía en el aire, como si el mismo viento llevara consigo la urgencia de salvar el pueblo. Don Elías caminaba por su rancho como siempre, revisando cada planta y cada animal, pero ahora lo hacía acompañado de Marta y de un grupo de vecinos que, poco a poco, habían empezado a confiar en él. La joven estaba ansiosa, pero sabía que no podían apresurarse. Cada acción debía hacerse con cuidado, como le había enseñado el ranchero. Sin embargo, sabía que el momento de verdad estaba cerca. Si el secreto no funcionaba, el pueblo podría perder todo, y si funcionaba, cambiaría la vida de todos para siempre. Esa mañana, don Elías reunió a los vecinos en la plaza. Todos estaban nerviosos y miraban hacia el rancho,
esperando instrucciones. Algunos dudaban, otros confiaban ciegamente, y algunos simplemente querían una solución rápida sin entender lo que estaba por venir. Don Elías respiró profundamente y comenzó a explicar lo que había aprendido de su familia durante años, un conocimiento que combinaba observación, paciencia y amor por la tierra y los animales. Cada palabra estaba llena de sabiduría, pero era simple de entender para quienes estaban dispuestos a escuchar. Lo que voy a enseñarles, dijo, no es magia. Es cuidado, atención y respeto por cada cosa que nos rodea. Si seguimos las acciones correctas, podemos salvar nuestros campos y nuestros animales. Pero deben estar dispuestos a trabajar juntos y a no desesperarse. No se trata de rapidez, sino de constancia. Los aldeanos escuchaban con atención, y aunque algunos todavía eran escépticos, las palabras de don Elías comenzaron a calar en sus corazones. El primer paso fue preparar la tierra. Don Elías mostró cómo debía removerse el suelo, cómo hacer pequeños canales para que el agua de lluvia se conservara mejor, y cómo colocar ciertas hierbas alrededor de los cultivos que ayudaban a mantener la humedad y nutrir la tierra. Marta ayudaba a los vecinos a entender cada detalle, repitiendo los pasos y asegurándose de que todos siguieran las instrucciones cuidadosamente. Algunos agricultores se sorprendieron al ver lo simple y lógico que era el método. No había secretos mágicos, sino un conocimiento antiguo que había sido olvidado con el tiempo. Mientras trabajaban, don Elías enseñó cómo cuidar el ganado. Les explicó la importancia de no darles demasiada comida de golpe, de dividir el agua y el alimento de manera que todos tuvieran suficiente, y cómo observar signos de enfermedad o agotamiento en los animales. Si cuidamos a los animales como cuidamos nuestra propia vida, dijo, ellos nos ayudarán a sobrevivir. Todo está conectado. Los vecinos comenzaron a comprender que el éxito dependía de la colaboración y de seguir cada paso con paciencia. Al mediodía, el sol era intenso, pero nadie quería descansar hasta haber terminado la preparación de los campos. Marta observaba cómo cada vecino aprendía y aplicaba lo que don Elías enseñaba. Era impresionante ver la transformación. Personas que al principio dudaban y criticaban ahora trabajaban juntas, motivadas por la esperanza de salvar su hogar. Poco a poco, la rutina de 3 veces al día de don Elías comenzó a integrarse en la vida de todos, levantar temprano para cuidar los campos, revisar los cultivos al mediodía y atender al ganado al atardecer. Los días siguientes fueron intensos. Aunque la sequía continuaba, la tierra comenzó a mostrar signos de recuperación. Las hierbas que don Elías había enseñado a plantar empezaron a brotar y el suelo se volvió más fértil y húmedo. El ganado, aunque cansado, comenzó a comer con más energía y a recuperar peso. Los aldeanos comenzaron a ver resultados reales y la confianza en el conocimiento del ranchero creció de manera notable. Aquellos que dudaban al principio ahora eran los más dedicados a seguir sus instrucciones. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de tensión y miedo. Una tarde, una tormenta de polvo cubrió los campos, y muchos pensaron que todos los esfuerzos se habían perdido. Los aldeanos empezaron a murmurar, algunos enojados, otros desesperados. Marta se acercó a don Elías, quien estaba tranquilo como siempre. No debemos perder la calma, dijo el ranchero con voz firme. La paciencia es nuestra aliada. Si dejamos que el miedo nos domine, todo se arruinará. Sus palabras calmaron a Marta y a otros, y juntos continuaron trabajando, demostrando que la constancia y la calma eran tan importantes como el esfuerzo físico. Un día, después de semanas de trabajo intenso, comenzó a llover ligeramente. Al principio, solo fueron gotas pequeñas, pero los vecinos sintieron una esperanza renovada. Don Elías les enseñó cómo aprovechar cada gota de lluvia, cómo canalizarla para que llegara a todos los campos y cómo cuidar que el suelo la retuviera para que los efectos duraran más tiempo. La lluvia no solo regaba la tierra, sino que también regaba la confianza en el corazón de todos. Los aldeanos comenzaron a comprender que habían aprendido algo más valioso que cualquier cosecha, habían aprendido a cuidar de su mundo y a trabajar juntos para sobrevivir. Marta observaba todo con atención.
Había pasado de ser una joven curiosa a alguien que entendía la responsabilidad de cuidar y transmitir ese conocimiento. Cada acción que don Elías había enseñado era importante, pero lo más valioso era la disciplina, la paciencia y la colaboración. Ella sabía que el verdadero secreto no era un ritual misterioso ni palabras complicadas, sino la combinación de esfuerzo, observación y respeto por la vida que los rodeaba. Mientras la lluvia continuaba suavemente, don Elías reunió a todos los vecinos en el centro del campo. Miren lo que hemos logrado juntos, dijo, señalando los brotes verdes que comenzaban a cubrir la tierra. No fue solo mi conocimiento lo que salvó al pueblo. Fue la paciencia, la atención y la colaboración de todos ustedes. Si seguimos así, no solo superaremos la sequía, sino que aprenderemos a cuidar nuestro hogar para siempre. Los aldeanos aplaudieron, algunos con lágrimas en los ojos, comprendiendo la magnitud de lo que habían logrado juntos. El secreto del ranchero se había revelado finalmente, pero no como un misterio mágico o inaccesible. Era un conocimiento que cualquier persona podía aprender si estaba dispuesta a trabajar con cuidado y respeto. Los vecinos entendieron que la vida en Valle Verde dependía de su habilidad para mantener el equilibrio entre la tierra, los animales y las personas. La rutina de 3 veces al día de don Elías se convirtió en una lección para todos. La constancia y la dedicación podían cambiar el destino. Con el paso de los días, la tierra comenzó a recuperar su fertilidad. Los campos secos se llenaron de brotes verdes, las hierbas crecieron y el ganado se fortaleció. Valle Verde había superado la parte más difícil de la sequía, y la confianza en el conocimiento antiguo se mezcló con la experiencia moderna para crear un equilibrio que aseguraba la supervivencia del pueblo. Marta, orgullosa y agradecida, entendió que su papel no solo era aprender, sino también enseñar a otros, asegurándose de que el conocimiento de don Elías no se perdiera nunca más. El trabajo no terminó con la revelación del secreto. Don Elías continuó guiando al pueblo, enseñando detalles más finos sobre cómo mantener el equilibrio en la tierra y con los animales. Cada acción era importante, y cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo. Los aldeanos comprendieron que el verdadero desafío no era solo sobrevivir a la sequía, sino mantener la disciplina y el respeto que habían aprendido, asegurando que futuras generaciones también pudieran cuidar de Valle Verde. El clímax de la historia mostraba que la paciencia, la colaboración y el conocimiento eran más poderosos que cualquier recurso aislado. Los vecinos aprendieron a mirar más allá de la desesperación y a actuar con cuidado, siguiendo los pasos que don Elías había perfeccionado durante toda su vida. La lección quedó clara, la constancia y el respeto por la naturaleza podían cambiar el destino de todos, incluso en los momentos más difíciles. El sol se levantó sobre Valle Verde con una luz más brillante que cualquier otro día reciente. Los campos, que semanas atrás estaban secos y marchitos, ahora mostraban brotes verdes que asomaban con fuerza entre la tierra agrietada. La lluvia había hecho su parte, pero la verdadera transformación había sido gracias al esfuerzo constante de los aldeanos, guiados por don Elías y Marta. El pueblo entero se reunía lentamente en la plaza, no por miedo ni preocupación, sino por un sentimiento nuevo, esperanza. Los vecinos hablaban entre ellos con sonrisas tímidas y miradas de satisfacción. Algunos se recordaban unos a otros cómo habían seguido cuidadosamente las instrucciones del ranchero y cómo habían aprendido a cuidar la tierra y los animales con paciencia y dedicación. Era como si una lección invisible se hubiera grabado en sus corazones. Cada acción, por pequeña que pareciera, tenía un efecto profundo en la vida que los rodeaba. Marta caminaba por la plaza, observando a sus amigos y familiares trabajando juntos. Recordaba cómo había comenzado todo, su curiosidad por don Elías, las tardes de escondite observando sus gestos, los días enteros tomando notas y aprendiendo cada detalle. Ahora comprendía que su papel había sido más que aprender, había sido un puente entre la sabiduría del ranchero y el resto del pueblo. Sentía orgullo y una felicidad tranquila al ver cómo todos habían cambiado, no solo la tierra y el ganado, sino la forma en que se relacionaban entre sí. Don Elías estaba de pie al borde del campo, observando la escena con su habitual calma.
Su mirada era serena, pero sus ojos brillaban con satisfacción. No necesitaba palabras para expresar lo que sentía, el pueblo había aprendido, había seguido la rutina de 3 veces al día, y había comprendido el valor de la paciencia, el respeto y la colaboración. Marta se acercó a él y, sin decir nada, le ofreció un gesto de agradecimiento. El ranchero asintió ligeramente, reconociendo que la joven había sido fundamental en todo este cambio. Esa mañana, don Elías decidió reunir a todos los vecinos para una última lección. Hemos aprendido mucho en estas semanas, comenzó, pero esto no termina aquí. La tierra, los animales y nuestra comunidad requieren atención constante. No podemos olvidar lo que hemos aprendido, ni podemos permitir que la desesperación nos haga volver a los antiguos errores. El verdadero secreto no está solo en lo que hago yo, sino en cómo cada uno de ustedes aplica la paciencia, la disciplina y el respeto en su vida diaria. Los aldeanos escuchaban con atención, y muchos asentían, comprendiendo que la lección era más profunda que cualquier acción específica. Cada uno entendió que la rutina de 3 veces al día no era simplemente un ritual, era una forma de mantener el equilibrio en todo lo que hacían. Desde regar la tierra, cuidar el ganado, hasta hablar y trabajar con sus vecinos, cada acción contaba. Con el paso de los días, Valle Verde comenzó a mostrar cambios notables y duraderos. Los campos que parecían condenados a la sequía se llenaron de cultivos saludables. Los animales recuperaron fuerza y vigor, y los granjeros aprendieron a trabajar juntos, compartiendo herramientas, técnicas y consejos para mantener la fertilidad de la tierra. Incluso los más escépticos reconocieron que seguir el ejemplo de don Elías había salvado al pueblo. La rutina que antes parecía misteriosa se había transformado en una tradición valiosa que todos adoptaron con respeto y alegría. Marta, mientras ayudaba a los más jóvenes a aprender cómo cuidar la tierra, comprendió algo importante: el secreto del ranchero no solo había salvado los cultivos, sino que también había unido al pueblo. Antes, Valle Verde estaba lleno de vecinos que trabajaban aislados, cada uno preocupado por su propio bienestar. Ahora, habían aprendido que la colaboración y el conocimiento compartido podían cambiar su destino. Habían descubierto que cuidar del mundo que los rodeaba no era una carga, sino un privilegio que aseguraba la vida de todos. Don Elías, aunque seguía realizando su rutina de 3 veces al día, comenzó a delegar tareas y responsabilidades. Enseñaba con paciencia, pero ya no necesitaba hacer todo él mismo. Cada vecino aplicaba lo aprendido en su parcela, y el efecto se multiplicaba por todo el pueblo. Valle Verde parecía renacer no solo físicamente, sino también en su espíritu. Las personas se sentían más conectadas con la tierra y entre sí, y el miedo y la desesperación habían dado paso a la confianza y la cooperación. Una tarde, Marta se sentó en la cima de una colina, observando el panorama. Las casas del pueblo parecían pequeñas entre los campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El río, antes casi seco, ahora fluía con agua suficiente para todos, gracias a los canales y técnicas que habían aprendido. Los vecinos trabajaban juntos, riendo y conversando, conscientes de que cada esfuerzo valía la pena. Marta respiró hondo y sintió una satisfacción profunda: habían logrado mucho, pero sobre todo, habían aprendido algo que duraría para siempre. Don Elías se acercó a ella, caminando lentamente, y se sentó a su lado. «Estoy orgulloso de ti», dijo. «No solo por aprender mi secreto, sino por ayudar a que todos lo comprendan. Ahora la responsabilidad de Valle Verde no recae solo en mí, sino en todos los que han aprendido y seguirán enseñando. Ese es el verdadero poder de este conocimiento: no pertenece a uno solo, sino a quienes están dispuestos a respetarlo y aplicarlo con cuidado». Marta asintió, entendiendo completamente. Había aprendido que un secreto no sirve de nada si no se comparte con sabiduría y responsabilidad. Con el tiempo, Valle Verde se convirtió en un ejemplo para otros pueblos cercanos. Los agricultores de lugares vecinos venían a observar cómo trabajaban, y muchos adoptaron las técnicas que don Elías había enseñado. La fama del ranchero creció,
pero no por misterio ni magia, sino por el conocimiento profundo que compartía y la forma en que había enseñado a un pueblo entero a cuidar de su tierra y sus animales. Marta, orgullosa y confiada, sabía que su misión de enseñar y proteger aquel conocimiento continuaría por generaciones. El pueblo también había aprendido una lección importante sobre la paciencia y la perseverancia. Aunque la sequía había sido dura y exigente, habían comprendido que la desesperación nunca ayuda y que los problemas se superan con esfuerzo constante y cuidado. Cada vecino sabía que su vida, la de sus hijos y la de su comunidad dependía de la atención que pusieran en cada acción, por pequeña que pareciera. La rutina de 3 veces al día, que antes era solo un misterio, ahora se había convertido en un símbolo de disciplina, amor y respeto por todo lo que los rodeaba. Marta miraba a los niños jugando en los campos, aprendiendo a cuidar la tierra y los animales sin darse cuenta de que estaban absorbiendo una lección más profunda de la que nunca podrían olvidar. Sabía que el verdadero cambio no estaba solo en los campos verdes o en los animales saludables, sino en la forma en que la gente veía la vida y el mundo que los rodeaba. Habían aprendido a valorar cada detalle, cada acción, cada momento, y eso les aseguraría un futuro más seguro y armonioso. El día terminó con un atardecer tranquilo y brillante. Valle Verde estaba lleno de vida, y la paz que ahora reinaba era diferente a la de antes, era una paz construida con esfuerzo, conocimiento y cooperación. Don Elías y Marta miraban desde la colina, satisfechos y tranquilos, sabiendo que su trabajo había dejado un legado duradero. El pueblo no solo había sobrevivido a la sequía, sino que había aprendido a cuidar de sí mismo y de su mundo de una manera que cambiaría su destino para siempre. Mientras la luz del sol se desvanecía, Marta pensó en todo lo que había sucedido, la curiosidad que la llevó a seguir a don Elías, las largas horas de observación, los momentos de duda y miedo, y finalmente, la alegría de ver a todo el pueblo trabajando unido. Comprendió que las lecciones más valiosas no siempre son fáciles, pero que la paciencia, la disciplina y la colaboración pueden cambiar incluso los desafíos más grandes en oportunidades para crecer. El secreto de don Elías había salvado al pueblo, pero más que eso, había enseñado a Valle Verde a mirar el mundo con ojos nuevos, a valorar cada acción y a comprender que cada esfuerzo tiene un impacto. La rutina de 3 veces al día se convirtió en tradición, no por obligación, sino por amor y respeto hacia la tierra y la comunidad. Marta sabía que siempre recordaría esas semanas, y que su papel como aprendiz y guía continuaría, asegurando que el legado del ranchero no se perdiera nunca. El pueblo, antes preocupado y dividido, ahora estaba unido, lleno de esperanza y vida. Cada vecino entendió que los pequeños actos diarios, realizados con cuidado y constancia, podían cambiar el destino de todos. Valle Verde había aprendido la lección más importante de todas: la paciencia, la colaboración y el respeto por la vida son más poderosos que cualquier recurso aislado, y son capaces de transformar incluso los momentos más difíciles en un futuro brillante y lleno de oportunidades.